Noticiero El Despertar, con sus locutoras Andrea Socorro y Alexandra Sánchez. Buenos días, 7 en punto de la mañana, un día más de nuestro programa matutino El Despertar. Mi nombre es Andrea Socorro y aquí vamos con los titulares más importantes de la semana. Noticias nacionales. Maduro anunció que tiene la intención de iniciar un nuevo diálogo. Se registraron fluctuaciones eléctricas en todo el país. Sujetos vestidos con uniformes oficiales asesinaron a un hombre en su residencia. Se confirmaron incendios forestales en el municipio Baruta. Noticias internacionales. Aumentan víctimas del COVID-19 en Nueva York. Europa disminuye medidas preventivas contra el COVID-19. Real Madrid rebajará salarios a sus jugadores por la crisis económica causada por el COVID-19. Noticias culturales. Promocionan la cultura en tiempos de crisis. Noticias de deportes. Competir a puertas cerradas. El deporte perderá su alma. Proseguimos con las noticias más destacadas de esta semana. Mi nombre es Alexandra Sánchez y estas son las noticias que hoy traemos para ustedes. Noticias nacionales. Maduro anunció la intención de iniciar un nuevo diálogo. Nicolás Maduro expresó: "Estamos listos para dialogar, entenderse y lograr un acuerdo", refiriéndose a los actores políticos para establecer acciones de carácter humanitario y atender a la pandemia del coronavirus en el país. Se registran fluctuaciones eléctricas en todo el país. El pasado martes 14 de abril se evidenciaron fallas eléctricas en todo el país alrededor de las 3 de la tarde, en los sectores de Distrito Capital, Miranda, Aragua, Guárico, Lara, Yaracuy, Falcón, entre otras entidades federales. Sujetos vestidos con uniformes oficiales asesinaron a un hombre en su residencia. En la madrugada del 17 de abril, en la urbanización de Prados del Este, sujetos con supuestos uniformes policiales asesinaron a Pietro Pesci, que se encontraba en su residencia por no entregar dólares y objetos de valor. Se confirman incendios forestales en el municipio Baruta. Se registraron 4 incendios forestales ubicados a la altura de La Limonera el pasado 11 de abril, a los cuales los bomberos de Miranda y el Cuerpo de Bomberos Forestales de la Universidad Simón Bolívar atendieron. Leopoldo López pidió aplicar el Plan para Venezuela. Leopoldo López, venezolano opositor recluido en la Embajada de España en Caracas, acusó al presidente Nicolás Maduro de utilizar la pandemia del coronavirus como escudo humano para de esta manera mantenerse en el poder y ha sugerido a Estados Unidos aplicar el plan para sacar a Nicolás Maduro del poder. Venezuela acusó a Colombia por colar a paramilitares. Venezuela aseguró que el gobierno colombiano intentó colar paramilitares para incitar a la violencia, aprovechando la pandemia del coronavirus, comentó el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez. Aprovechando la vuelta al país de muchos venezolanos, las autoridades han descubierto grupos violentos. En el estado Lara no se ha dado de alta a ningún paciente por COVID-19. Los gobernadores del estado Lara, Carmen Meléndez, informó que los 4 pacientes infectados por COVID-19 aún se encuentran en los centros de salud, a pesar de que 2 de los 4 pacientes han dado negativo a las pruebas detenidas. Noticias internacionales. Aumentan víctimas del COVID-19 en New York. Para la fecha del 20 de abril, en Estados Unidos, se confirmó la muerte de más de 40.000 fallecidos, casi la mitad de estos en New York, de acuerdo con el estudio de la Universidad Johns Hopkins.
Europa disminuye medidas preventivas contra el COVID-19. Se empieza a aligerar el confinamiento en Europa con prudencia debido a las primeras señales de contención de la pandemia. Varios países como Francia y España registran una disminución del número de enfermos y muertos, estimó el ministro de Salud, Jens Spahn. Real Madrid rebajará salarios a sus jugadores por la crisis económica causada por el COVID-19. La directiva del Real Madrid informó que rebajarán los sueldos de los jugadores debido a la crisis por la pandemia del coronavirus, donde se ven afectados todos los individuos de los equipos de fútbol y sus entrenadores. El equipo llegó a un acuerdo con los jugadores para descontar el 10% de su ficha anual. Costa Rica estudia acciones contra Nicaragua por COVID-19. Costa Rica estudia acciones internacionales para vigilar la respuesta por la pandemia del coronavirus por parte de Nicaragua, cuyo gobierno no ha tomado medidas de aislamiento social y ha celebrado manifestaciones y fiestas masivas. Nicaragua es el único país de Centroamérica que no ha ordenado medidas de aislamiento social ni ha cerrado fronteras. Noticias de cultura. Promoción de la cultura en tiempos de crisis. Debido a la pandemia, los museos, teatros, cines y otros establecimientos del estilo están cerrados. La UNESCO anunció el pasado viernes la activación de espacios en Internet para promover la cultura a distancia, según lo expresado por la directora general de la institución, Audrey Azoulay. Netflix destinará $100 millones a la industria del entretenimiento. La plataforma de Netflix creó un fondo de $100 millones para ayudar a los trabajadores de la industria en tiempos difíciles como la pandemia. La producción ha cesado y nuestros maquilladores, electricistas, carpinteros, entre otros, reciben salarios por hora. Y por esto vamos a ayudar a superar estas dificultades. HBO ofrecerá sus series originales en subtítulos. HBO anunció que en las próximas semanas ofrecerá sus series internacionales en versión subtituladas en español mientras dure la paralización de las actividades por la pandemia del COVID-19, tras pedir disculpas por las limitaciones causadas por esta situación. Noticias de deportes. Competir a puertas cerradas. El deporte perderá su alma. Los futbolistas de la Liga Española disputan acerca de las siguientes jornadas a puertas cerradas. No hay fecha de regreso debido a la incertidumbre del avance del coronavirus. Por ello, los espectadores y el público en los estadios estarán prohibidos o limitados. El trueque de Barcelona con el Manchester City. A pesar de la pandemia del coronavirus que tiene paralizado a todo el planeta, los secretarios técnicos del Barcelona y el Manchester City empezaron a preparar los planteles de cara a la próxima temporada mediante llamada o videoconferencias. A raíz de la crisis económica que ocasionó la pandemia, la ventana de transferencia de estos equipos tendrán que accionar con un intercambio o trueque. Rusia pidió suspensión en las Olimpiadas por dopaje. Las autoridades internacionales deben olvidar la suspensión por dopaje al Comité Ruso Olímpico ante la pandemia del coronavirus. La Agencia Mundial del Antidopaje dejó a Rusia afuera de todas las actividades olímpicas por un periodo de 4 años, tras concluir que un laboratorio de dopaje de Moscú habría manipulado los datos del mismo. Esto fue todo por hoy. Gracias por sintonizarnos en tu noticiero matutino de las mañanas, El Despertar.